Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido hacer una reseña de un interesante videojuego que conocí recientemente y me sorprendió para bien, además de que me encantó su estética minimalista y sus geniales selecciones de diseño. Y sí, hay lesbianitas. Este juego es Boss Game: The Final Boss Is My Heart, desarrollado por Lilycore Games. Pero antes de iniciar con la reseña, es hora de los anuncios. Si buscan ilustraciones en pixel art de maravillosa calidad, les invito a seguir y contratar los servicios artísticos de mi amiga Jules Bolts. Con bastante experiencia en ilustración en dicho estilo artístico y hasta animaciones, ustedes pueden conseguir una genial obra para sus imágenes de perfil, para representar a sus avatares, fursonas u OCs, un regalo pixelado para sus amistades, familia o pareja, e incluso para trabajos y proyectos profesionales como presentaciones, publicidad y videojuegos. Todo eso y mucho más lo pueden conseguir contratando a mi genial amiga. Les invito a seguirla y buscarla en todas sus redes sociales como Jules Bolts, donde pueden contactar con ella y verificar los precios de sus comisiones, junto con mencionarles que está preparando nuevas sorpresas y productos en pixel art. Además, les confirmo que ella tiene excelentes precios que están acorde a lo que necesiten, con unas obras en excelente calidad, y van con mi sello completo de aprobación, ya que he contratado sus servicios en varias ocasiones y los seguiré haciendo a futuro. Así que vayan, sigan y contraten a Jules, que sus obras en pixel art son algo sumamente genial para tener. Y bueno, es hora de regresar al video. Boss Game: The Final Boss Is My Heart nos narra las aventuras de la sacerdotisa espadachina Sophie y la maga de fuego Anna, las cuales tienen el deber de liberar la ciudad Mammon de los terribles demonios que pululan entre sus escondrijos, además de juntar dinero para poder llegar a fin de mes. Exactamente igual a la vida adulta en pareja. Porque sí, estas dos simpáticas y algo peculiares chicas son novias y viven juntas, haciendo que tengan desde las dinámicas más románticas y bonitas posibles, pasando por las locuras, diversión y desmadres que ocasionan estando juntas, e incluso viviendo los problemas e inseguridades que tienen ellas mismas y cómo eso afecta a su relación. Así que acompañaremos a este par de lesbianitas en su viaje de aventuras, burocracia, crímenes, creencias, peleas, contravoces y muchos besos y abrazos mientras intentan salvar su ciudad, descubrirse a sí mismas y cuidar su relación. En cuanto al gameplay de Boss Game: The Final Boss Is My Heart, como su nombre lo indica, se centra en la pelea contra jefes finales, siendo que pelearemos contra enemigos individuales y uno que otro de sus achichincles en batallas específicas. Pero tendremos que controlar a ambas chicas al mismo tiempo y de forma bastante peculiar, y recomiendo muchísimo jugar este juego en consolas o si es en PC, que sea con un mando. Esto lo digo porque Sophie se controla con los botones y gatillos izquierdos y Anna con la cruceta y gatillo derecho, siendo que en teclados se siente menos los inputs y he sentido algo más complicados los botones por su distribución. Incluso siento que su versión para dispositivos móviles se controla bastante bien. Al inicio puede parecer complicado ya que es difícil el acostumbrarse al prácticamente controlar dos personajes al mismo tiempo, de manera eficiente, junto con ponerle atención al enemigo y memorizarse sus patrones de ataque. Pero al seguir jugando, te acostumbras a cierto ritmo de juego, siendo que las habilidades base de nuestras protagonistas son el atacar de manera directa o cargada y defenderse con un escudo. Dichas acciones reducen la estamina de nuestras heroínas, así que hay que cuidar que no nos quedemos sin estamina, o podrían dejarnos fuera de combate. Por ejemplo, si nos atacan a Sophie, podemos defendernos con el escudo, pero si no nos defendemos o nos queda poca estamina, ya que el escudo la consume mientras más tiempo lo tengamos activo, terminaremos con Sophie fuera de combate o aturdida. Para poder recuperarla, podemos hacer que Anna envíe su propia estamina a Sophie y eso hará que pueda volver a la batalla.
Pero claro, si ambas caen en combate o son aturdidas, la batalla termina y tendremos que empezarla de nuevo. Todo este sistema de batalla por botones directos me recuerda mucho a los juegos de ritmo, siendo básicamente boss game eso, pero prácticamente danzando no con la música sino con los ataques de los enemigos. Que llega un punto que si sabes cómo va a atacar el enemigo, tendrás que hacer movimientos rápidos y certeros para defenderte y aprovechar la abertura perfecta para dañar al enemigo, haciendo que todo ese instante sea algo sumamente satisfactorio. Y como punto final del gameplay, también podremos llenar una barra de ataque especial que sube con los ataques que le acertemos al enemigo. Este ataque especial aturde al enemigo y nos permite hacerle ataques continuos para hacerle una buena cantidad de daño y darnos cierto respiro momentáneo. En resumen, el gameplay de Boss Game es una interesante mecánica centrada en los reflejos y la atención. Todo acompañado de un apartado visual que centra en darnos rápidamente información de una manera minimalista pero muy bien realizada para que toda la batalla avance de una forma rápida y muy divertida cuando ya te acostumbras a los controles. Y como extra, cada batalla tiene una marca de tiempo que nos permite desbloquear contenido extra en el juego. Así que una buena forma para rejugar cada batalla y tener un objetivo que expande la vida útil del juego es esa, junto con la recompensa de saber más del mundo del juego o conseguir arte y detalles interesantes de Boss Game. Ahora vamos con un apartado que adoré del juego, y es su manera de mostrar el gameplay y la misma historia. Como se darán cuenta, el juego tiene un apartado gráfico principalmente monocromado, con ciertos detalles de color que acompañan sutilmente a todo el juego, lo que hace que podamos centrarnos en el gameplay de manera eficiente y captar todo rápidamente. Lo cual hace que los oponentes a los que nos enfrentemos sean más minimalistas o hasta conceptuales, siendo algo que recuerda mucho a cosas como Undertale. Lo cual también me hace pensar en que el juego de Toby Fox pudo ser una pequeña inspiración para Boss Game, incluso en cuanto a su gameplay tan específico y peculiar. Esta manera de mostrar el juego de forma monocromada y minimalista se lo lleva al tema de narrar su historia, siendo que nos enseña algo como una especie de chat en el cual los personajes hablan sobre la historia o narran lo que está sucediendo en ese instante. Así que prepárense que tendrán que leer bastantito, aunque las peculiaridades de la pareja protagonista y la medianamente simple pero interesante historia nos mantendrá ahí leyendo, y hasta queriendo seguir jugando más para ver cómo se desenlaza todo. Y también debo mencionar el arte complementario más complejo que tiene este juego en algunas escenas, el cual también es destacable y ayuda a darnos una vista más completa tanto de la historia como de los personajes. Y claro, si hablamos del arte de Boss Game, también debo hablar de su música. Combinando una serie de sonidos electrónicos que recuerdan mucho a la música chiptune, crea una banda sonora espectacular para acompañar las batallas. Hay varias canciones que parece que hay tremenda rave pasando mientras juegas, y otras se sienten como sacadas directamente de una Game Boy. Recomiendo mucho escuchar su divertida banda sonora, aparte y más de las obras de su compositor llamado Rocco W, el cual tiene una gran variedad de canciones experimentales y electrónicas que quedan a la perfección tanto con este como con muchos juegos en los cuales su música ha sido partícipe. Y finalmente en esta reseña debo destacar la historia y los puntos focales de la narrativa y desarrollo de personajes de Boss Game. El tema principal que toca Boss Game de Final Boss is My Heart es toda la narrativa del descubrir los objetivos propios y la misma comunicación y comprensión en pareja. Se nota que Sophie y Anna se aman mucho, piensan en su futuro y suelen charlar de sus problemas, pero aún acarrean ciertas inseguridades ligadas a su pasado o a su forma en cómo fueron criadas, siendo que sinceramente tienen problemas al evitar charlar de cómo luchan con sus viejos ideales o con sus propios pasados. Boss Game ahonda un poco en el tema,
pero suficiente para mostrar esa experiencia romántica entre dos personas, que se aman mucho e intentan comprenderse mutuamente para vivir juntas, llenas de amor y alegría, dándonos de esa forma no solo un juego divertido, sino una experiencia interesante sobre dos mujeres que se aman y están dispuestas a luchar por ese amor y tanto por una misma como por su pareja. Para ya ir concluyendo, Boss Game The Final Boss Is My Heart es de esas experiencias que me sorprendió porque esperaba algo sencillo y, en cierto modo, sí es algo sencillo, pero está tan bien pensado en cuanto a su gameplay que con acciones simples y directas del mando pueden crear toda una experiencia jugable que, como dije, recuerda más a juegos de ritmo y lo lleva a una batalla contra toda una serie de curiosos jefes. Y también diré que este juego guarda algunos secretitos en el gameplay al avanzar en la historia. Además de que me agradó la historia de Anna y Sophie, siendo una pareja con una fuerte química y que estaba en cada momento absorto sobre qué caminos tomará la historia para desarrollar sus propios arcos y fortalecer su trama de relación amorosa. Así que claramente puedo recomendarles muchísimo Boss Game The Final Boss Is My Heart. Y sé que si conectan con su gameplay no se arrepentirán de esta genial experiencia de mujeres que se aman tanto y cómo el jefe final de sus vidas es mantener el amor y vencer cualquier adversidad para proteger su relación. Y claro, salvar al mundo de por medio. Y con esto termino este video. Esto de probar juegos random me está ayudando a encontrar más de estas joyas y sinceramente gracias a su apoyo con visitas, interacciones, comentarios y compartidas es por lo cual me entregan claves de nuevos juegos o puedo conseguírmelos. En especial también todo esto es posible gracias a mis donadores en YouTube, Twitch y Patreon, que con sus colaboraciones me están acercando más a que este canal sea mi nuevo trabajo de medio tiempo. Además, también les invito a estar atentos a este y a mi canal de Twitch, que estoy volviendo a mis streams y con nuevas cosas geniales y maravillosas invitadas. Junto con decirles que se suscriban a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, que es donde resubo todos mis streams y me sigan en mis varias redes sociales, que ahí hago más contenido, digo cosas random y es donde recibo sus fanarts, que saldrán en próximos videos. Y por último, les recuerdo que vayan a seguir y contratar los servicios de mi amiga Jules, ya que actualmente está en una nueva etapa de su vida y necesita su colaboración comprando su maravilloso arte, que yo como cliente frecuente puedo decirles que estoy sumamente satisfecho. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: el romance gay tiene sus cosas y sus tropos. ¿Pero por qué todas las historias de lesbianas terminan con un posible apocalipsis? Bueno, nos vemos.